Hola odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un doctor, un gran invitadazo que ya lo han visto aquí en el canal. Ya ha estado en videos anteriores, es el doctor Oscar Gerardo Vázquez Mar, que es cirujano dentista, especialista en patología y medicina bucal, y lo encuentran en Instagram como patologiabucal.nsc1 y se encuentra en Ciudad de México. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Pau. Igual aquí otra vez, agradeciéndote la oportunidad ahora de poder hablar sobre un caso. Ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Sobre qué hace un patólogo, desde la preparación académica y después un poquito de la parte de la práctica privada. Y ahora pues sí, vamos a aterrizar de lleno ya nuestra actividad clínica. Ajá, en un caso que tuve participación. Ujú. Es un caso del año pasado, justo en estos días se cumple un año de este caso que tenía ahí un poquito guardado, y ahorita que se vaya desarrollando se van a dar cuenta porque lo tenía ahí un poquito medio escondido, ¿no? Que El está caso. muy interesante, pero antes de que pasemos al caso, platícanos un poquito de usted. Sí, claro. Mira, soy patólogo bucal, egresado de la División de Estudio de Posgrado e Investigación de la UNAM, ajá, que pertenece a la Facultad de Odontología. Mi nombre es Oscar Vázquez y pues bueno, ya tengo, va para 2 años de egresado de la especialidad. También egresé de la Facultad de Odontología como cirujano dentista. ¿De la Y UNAM? pues actualmente, sí, igual de la UNAM, Ujú. actualmente ejerzo en mi consultorio, la práctica privada. De repente hago ahí un poquito de odontología general y pues tratando de dedicarme lo más posible a la parte de especialista, Ok, con su casos consultorio está en clínicos. Ciudad de México, ¿verdad? Estamos al sur de la Ciudad de México, en la zona de Coapa. Igual si llegaran a tener alguna duda o quisieran alguna consulta, pueden contactarme a través de Instagram, que ya les diste la dirección, a Ujú. través de un mensaje, y con gusto les podemos ya sea agendar una cita conmigo directamente, o si conozco a alguien que les quede más cercano, pues también referirlos con algún colega, porque pues bueno, a ti te siguen muchas personas, ¿no? De otros estados, y sí me han llegado a contactar personas de Tijuana, de Saltillo, que pues no tengo la posibilidad de verlos directamente, Ujú. pero tengo algunos conocidos del gremio que pueden atenderlos, ¿no? En su consulta. Entonces nada más es cuestión de que se comuniquen y busquemos la manera de darles seguimiento. Ok, muchas gracias. Ya estoy emocionada. Hay que empezar con el caso. Está súper Perfecto. interesante. Que Sí, es un casito. yo me tuve que poner a leer, que no sabía ni siquiera algo de esa enfermedad, pero vamos a Sí, empezar. ves que te platiqué desde la vez pasada que tenía este caso. Sí. Me faltaban algunas cosas para tenerlo un poco más completo, y bueno, apenas lo presenté con unos alumnos del segundo año de patología bucal, y por eso también habíamos como retrasado un poco la presentación Ujú. contigo. Pero ya ahorita ya lo tengo bien armado, está muy interesante, y pues voy a ir compartiéndoles la pantalla para comenzar. Mira, este casito lo recibí el año pasado. Es un masculino, su edad en ese entonces eran 68 años. Y pues bueno, les voy a platicar también un poquito de la historia, ¿no? Que tuvo este paciente. El paciente comenzó con todos los problemas sistémicos a partir del año 2019, a finales de ese año, ¿no? Igual antes de que empezara todo este relajo de la pandemia. El paciente debuta con una insuficiencia renal aguda, súbita, que igual desde que me platicaron sus familiares y el mismo paciente, pues fue algo muy sorpresivo, ¿no? Que empezara con este daño renal de manera tan súbita, eh, el cual requirió de hemodiálisis. O sea, sí fue un daño pues bastante severo para los riñones del paciente.
le estuvo dando seguimiento nefrología y más o menos mes y medio después de que comenzó con este problema, el paciente sufre una fractura de cabeza de fémur. Igual, o sea, fue algo súbito y pues ahorita conforme vayamos avanzando, se van a dar cuenta que esto tenía que ver con el problema de base del paciente y son los datos importantes porque son con los que debuta el paciente, ¿no? Y ya desde aquí, pues podemos ir sospechando, ¿no? Cuando te dicen este tipo de problemas sistémicos, pues que hay algo más, ¿no? Que tienes que indagar un poquito más en el caso del paciente, no dejarlo como tan a la ligera, porque aparte también era un paciente relativamente joven, y que debute con estos problemas tan súbitos, pues sí es algo que nos debe de alertar, ¿no? Y saber sobre todo cómo irle dando el manejo adecuado. Posteriormente, pues ya empieza el año 2020, también comenzó la cuestión de la pandemia como tal, el paciente empieza a tener otras repercusiones a nivel sistémico, dentro de las cuales destacaban las artralgias, o sea, el paciente tenía dolor constante en las articulaciones y a nivel muscular. Se llegó a la sospecha por parte de nefrología que el paciente podía tener artritis reumatoide, lo comienzan a tratar, sin embargo, al paciente nunca se le confirmó la artritis reumatoide. Y eso, pues bueno, aquí ya es el primer asterisco porque no fue diagnosticado como tal y lo comenzaron a atender, ¿no? Posteriormente, como siguieron avanzando los meses, comenzó ya la parte que nos debería de interesar a nosotros como odontólogos y como especialistas, porque el paciente comienza con macroglosia, que en un inicio era sintomática completamente, pero pues por obvias razones al haber macroglosia va a haber una dificultad para poder hablar, para poder deglutir. El paciente incluso tenía eventos aislados de disnea, sobre todo cuando estaba acostado, y además pues le limitaba en la realización de la higiene bucal. Por lo tanto, la lengua empieza a desarrollar otro tipo de sintomatología, pero no es tanto asociado a la enfermedad, sino a las repercusiones de que el paciente no se podía realizar su higiene adecuada y sobre todo de que ya no podía comer adecuadamente también. Recordemos que la lengua también es un reflejo de lo que está pasando a nivel sistémico, así que hay que prestarle bastante atención a lo que observamos en la lengua y en la mucosa oral en general. Cuando aparece esta situación de macroglosia, nefrología manda al paciente con un oncólogo. El oncólogo, al observar las características de la lengua, que si pueden observar aquí en la fotografía, se ven algunas placas blancas y algunas placas incluso verdes, ¿no? Pues con esa imagen clínica, el oncólogo sospecha de cáncer en la lengua. Y pues bueno, igual no está tan descabellado por las áreas blancas, pero aquí viene la importancia, ¿no? De cada área en medicina, ¿no? El oncólogo pues ve ciertos casos, ¿no? Tiene experiencia en ciertos casos y el odontólogo pues en nuestra área y al observar estas características clínicas pues difícilmente, ¿no? Podríamos pensar en un carcinoma. Sin embargo, no se debe de descartar hasta que se hagan los estudios pertinentes. Pero bueno, eso fue lo que le dijo oncología. Claro que el paciente pues se espantó, ¿no? Al darle esta opción clínica. Se le manda a hacer una biopsia, la hizo oncología y el diagnóstico histopatológico, que también lo realiza un anatomopatólogo, no encontró evidencia de cáncer, no había malignidad. Tuve la oportunidad de revisar esas laminillas posteriormente.
Esta foto que están viendo en la diapositiva fue la primera foto que me enviaron. Una vez que ya lo había visto el oncólogo. Me interconsultaron porque, como les dijeron cáncer de lengua, pues ahí ya fue como la conexión con patología bucal. Sin embargo, pues cuando me llega la fotografía, de primera instancia a mí no me dio esa impresión. Yo le sugerí al paciente que pues yo lo tenía que ver clínicamente, yo tenía que hacer una valoración más a fondo, más exhaustiva, porque con una fotografía la verdad es muy complicado, ¿no? Sin embargo, le dije que a mí, en lo particular, no me parecía un cáncer bucal. Se interconsultó también a un cirujano maxilofacial que tuvo la misma opinión que yo, o sea, clínicamente no nos da para un cáncer de lengua. Sin embargo, teníamos que hacer más, eh, indagar un poquito más en el caso, ¿no? Lamentablemente por la cuestión pandemia y por la condición sistémica del paciente, no lo pude ver inmediatamente. Y como el paciente ya tenía molestia de glosodinia, o sea, ardor en la lengua, no podía comer bien, pues lo único que le pude mandar ante la sospecha de que estuviera sobreinfectado con cándida, perdón, le mandé solo nistatina para tratar de mejorar un poco las condiciones de la mucosa de la lengua. Además de que pues tratara de hacerse la higiene bucal, que podía usar incluso clorexidina, pero insistiendo en que el paciente tenía que ser revisado, ¿no? Clínicamente. Así, mira, aquí se observa un poquito mejor en esta foto. Si tienes alguna duda, me detienes, ¿eh, Pau? Sí. Ok, mira, se observa claramente la macroglosia. O sea, la lengua no es de un tamaño normal, se observa un aumento de volumen generalizado, se observa nódulos, ajá, como si hubiera varios nódulos por la parte interna de la lengua, y aparte la superficie se nota con placas blancas, placas incluso de color verde o rojas, pero era más por la acumulación de placa dentobacteriana y por la colonización de cándida. Recordemos que el paciente estaba suprimido, le mandaron medicamentos como el metrotexate, que es un inmunosupresor, entonces él era muy susceptible a sobreinfectarse. Y dentro de las primeras manifestaciones es en la lengua, en la mucosa oral, la infestación con cándida. Entonces, bueno, como yo le mandé nistatina, mejoró un poco la condición. Esto fue más o menos por septiembre del 2020, cuando me llega la primera foto. Yo pude ver al paciente hasta un mes después, y aquí en la foto ya nos damos cuenta que la superficie de la lengua cambió, pero solo la superficie. O sea, ya no vemos como esas placas blancas o verdes. Le funcionó obviamente la higiene, le funcionó la nistatina, pero sigue siendo muy, muy significativo el aumento de volumen en la lengua, la La macroglosia. macroglosia sería ya cuando la lengua cubre lo que son las zonas oclusales e incisales, o sea, va más allá de los dientes, ¿no? Exactamente, ya rebasa el arco dentario como tal. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque mira, aquí se ven las marcas de los órganos dentarios. Aquí justo las estoy señalando. Ajá, son esas indentaciones en el borde lateral de la lengua. O sea, eso nos indica que la lengua ya no tiene espacio suficiente en la cavidad bucal, y la presión hace que se marquen las caras palatinas, en este caso de los órganos dentarios superiores. Y algunas veces se puede marcar hasta el paladar, ¿no? Ajá, sí, exacto. O puede ser tan severo la macroglosia que el paciente padezca disnea, o sea, ya tenga problemas respiratorios por el gran tamaño de la lengua. Y recordemos que este paciente sí tenía algunos eventos aislados de disnea, pero sobre todo cuando estaba acostado. De hecho, el paciente no podía dormir
porque si se acostaba, sentía que no respiraba, tenía que dormir sentado y aparte los dolores que tenía a nivel muscular y de las articulaciones era bastante intenso. Entonces el paciente, la verdad, la pasaba pues mal el 90% del día, ¿no? Casi no dormía, no comía, tenía lo de la fractura de la cabeza de fémur con las prótesis que le habían colocado, tenía los estragos de la hemodiálisis, del daño renal, etcétera. O sea, era un paciente que sistémicamente estaba muy mal. En esta fecha, el 9 de octubre, que es cuando yo lo veo por primera ocasión, clínicamente, pues ya logré hacer palpar el tejido. Me llevaron las laminillas que le habían tomado en la primera biopsia. Era pues una biopsia muy limitada la que le hicieron en primera instancia. El tejido que podíamos observar en esas laminillas era muy poco, la verdad no era determinante. Sin embargo, decidí en ese momento tomar una biopsia con mejores características, más profundidad, para buscar algo que yo ya sospechaba, que en este caso era amiloidosis. Y ahorita más adelante les voy a explicar todo lo que es este grupo de enfermedades, ¿no? Pero ya con todo lo que me habían platicado en una primera instancia, los familiares y el paciente, y lo que me dijeron cuando hice la historia clínica y pude ver al paciente, pues yo ya tenía en mente la sospecha o mi primer diagnóstico, digamos así, era amiloidosis. Para eso hay que tomar una biopsia. En este caso, pues la lengua es un sitio muy accesible. En la literatura se describe que puedes tomar una biopsia de grasa abdominal, de tejido adiposo abdominal, o, pues bueno, en su defecto puedes tomar una biopsia de tejido renal o hepático, pero es más complicado, sobre todo en un paciente que está tan comprometido sistémicamente. Y si tenemos la lengua ahí tan accesible, pues mi primer recurso fue tomar una biopsia del borde lateral. La tomé más o menos de esta zona, aquí está, mira. Oh, sí. Justo aquí, no sé si alcanzas a ver como unos nódulos más blancos, de color blanco en esta parte, unas placas que también son parte de la hiperkeratosis que genera la mucosa de la lengua. Entonces, aquí decidí tomar la biopsia con mayor profundidad, traté de llegar casi hasta el tejido muscular de la lengua, coloqué un punto de sutura y me llevé ese tejido a procesado. Y ya les platiqué, ¿no? La vez anterior que grabamos juntos. Y bueno, ante la sospecha de amiloidosis, nosotros tenemos que hacer una tinción especial que se llama rojo Congo. Esa tinción especial nos va a confirmar nuestra sospecha de la presencia de amiloide en los tejidos. Aquí vemos otras imágenes que también son importantes para el caso. De una vista frontal, pues vemos el gran tamaño de la lengua, no solo a lo ancho, ¿no? Sino verticalmente podemos ver el aumento de volumen. Y otra cosa, tenía muchos nódulos en la zona peribucal. Mira aquí en la comisura, cómo se ven estos pequeños nódulos. Eran nódulos que estaban indurados y no solo los tenía en la zona peribucal, sino los tenía en varias partes del cuerpo. Aquí esta es una imagen de su antebrazo. Aquí vemos uno, aquí vemos otro nódulo y los tenía distribuidos en el cuerpo. Es otra de las características clínicas de esta enfermedad, nódulos cutáneos, entre otras muchas signos y síntomas que llegan a tener Que estos cuando también palpaba, pacientes. los de la mano se sentían duros, Exacto. Ok. Todos estaban indurados, los de la región peribucal, los que pude palpar en los antebrazos también estaban indurados, pero no tenía molestia, no dolían.
a la palpación. Eso era Y una cuando característica. palpó la lengua también tenía nódulos indurados. Exacto, se sentía igual, indurada la lengua, y se sentían como nódulos. De hecho, era bastante rígida la lengua. El paciente no podía hablar, o al menos no podía hablar tan claro como una persona normal por la rigidez que tenía la lengua. Y pues obviamente eso también le dificultaba deglutir, le dificultaba incluso hasta respirar un poco. Ujú. Un dato que también me gustaría mencionar es que el paciente tenía 68 años, pero cuando yo lo vi, hagan de cuenta que estaba viendo un paciente de 98 años. O sea, se veía físicamente muy deteriorado, muy, muy delgado, o sea, yo caquéxico, literalmente, con dificultad para caminar por lo de las fracturas, y pues el paciente estaba ya mal, una fase bastante deteriorada, la verdad. Le Sí. tomo la biopsia, procesé el tejido, te digo, mandé a hacer la tinción, que es el rojo Congo. Histológicamente, si recordamos nuestra plática anterior, primero hacemos una tinción en hematoxilina y eosina, que es la tinción de rutina, que es estos colores entre rosa y morado. Clarito. Exacto. Y en esa tinción ya vemos algunas cosas que nos llaman la atención. Aquí vemos, por ejemplo, que los puntos moraditos van a corresponder a células, que en este caso son fibroblastos, pero hay zonas en donde no tenemos absolutamente nada de células. Aquí vemos una y se ven como de aspecto esférico, como si estuvieran colocadas como esferas, colocadas muy junta una de otra, ¿no? Y en algunos lugares hasta podemos ver la separación, aquí como ven en el cursor, que esto correspondería al tejido conjuntivo propiamente dicho, y estos dos depósitos corresponderían a amiloide, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues bueno, para detectarlos y para confirmar necesitamos esta tinción que es el rojo Congo, y vean cómo cambia, ¿no? Acá incluso podríamos decir que no tiene un color definido, se ve como medio lila, ¿no? Más o menos. Y para los que nos están viendo, amiloide pues son proteínas, ¿no? Exacto, son depósitos de proteínas. Son depósitos de proteínas que histológicamente se ven de este aspecto, y para confirmar que se trata de amiloide, los vamos a ver así en la tinción de rojo Congo. Aquí cambia, aquí los vemos, pero se ven de un color rojizo, un poco anaranjado. Y aquí a mayor aumento podemos ver estos depósitos, que aquí se ven como fibras, con algunas separaciones. Esto se tiene que confirmar con un microscopio que se llama de luz polarizada, porque en ese microscopio nos va a dar un efecto de luz que se ve de color verde. Y ya con eso tenemos el 100% del diagnóstico. Sin embargo, al ver todas estas características clínicas, histológicas e histoquímicas, pues ya es casi un hecho, ¿no? Que estamos ante amiloidosis, ¿vale? Hay Sin embargo, otros métodos diagnósticos también, ¿no? Para llegar a llegar al diagnóstico de amiloidosis. claro, sí, nada más que el gold estándar, o sea, la prueba máxima, digámoslo así, es la biopsia y la tinción con rojo Congo. Porque, pues bueno, como es una enfermedad que afecta a muchos órganos, la pueden diagnosticar desde, no sé, un electrocardiograma, desde las pruebas de función hepática o desde pruebas de función renal. Desde ahí pueden ir sospechando de amiloidosis. Sin embargo, la confirmación y el gold estándar de diagnóstico siempre va a ser a través de una biopsia y de la confirmación de amiloide, perdón, a través de rojo Congo bajo luz polarizada. Eso sería como todo completo. Entonces te digo, hasta aquí pues ya tenía confirmado el diagnóstico. Sin embargo, lamentablemente el paciente fallece una semana después de que le doy el diagnóstico. O
sea, el paciente tuvo ya una complicación Renal. mayor. Este, simplemente ya no despertó el paciente. Lamentablemente, como falleció en época de pandemia, o sea, el año pasado, cuando estaba el auge, ¿no?, de los contagios, ya no se pudo hacer la necropsia, ya no se confirmó, ¿no?, a través de la necropsia cuál fue la principal falla para provocarle la muerte. Y pues el paciente fue cremado. Sin embargo, pues yo sospecho que la principal falla fue a nivel renal y a nivel cardíaco. Que también hablando de amiloidosis, también esas esa acumulación de proteínas de amiloides también pueden estar en diferentes órganos, como decíamos, y en ese paciente pudieron haber estado en sus riñones, en su Exactamente. corazón, o sea, ataca a diferentes órganos y que también Sí, existieran estas proteínas. sí, exacto. No solo es en la lengua, sino es a nivel sistémico. Entonces, pues para hacerles un poquito más, enriquecer la plática, vamos a hacer una pequeña revisión bibliográfica de lo que es amiloidosis. Okay. Por definición, son un grupo heterogéneo de trastornos muy poco comunes. Es muy difícil ver un caso de esto, sin embargo, pues ahí cobra la relevancia, ¿no?, que debemos estar atentos a todas las manifestaciones clínicas para poder orientar a nuestros pacientes. Y las amiloidosis, como factor etiológico, es depósitos de proteínas que tienen alguna falla en el plegamiento de estas proteínas, o sea, tienen alguna anomalía. Estas proteínas se van acumulando de manera paralela, como lo ven aquí en la imagen, se van plegando de manera errónea. Aquí tenemos una fibra, aquí tenemos otra fibra, y todas esas fibrillas se van acumulando, van formando estos depósitos que se conocen como amiloide. Esos depósitos se dan a nivel extracelular en varios tejidos y órganos del cuerpo. Esta enfermedad fue descrita en primera instancia por von Rokitansky en 1842 y el término amiloidosis ya es establecido por el doctor Rudolf Virchow en 1851. Tenemos dos principales tipos de amiloidosis. La amiloidosis sistémica, que ahí en su nombre está lo que significa, ¿no?, que va a afectar a muchos órganos y a muchos tejidos. Y la amiloidosis localizada, que puede afectar solo a un tejido o a un órgano. Este tipo de amiloidosis es extremadamente rara, pero sí se ha reportado. Incluso hay reportes de amiloidosis que solo afectan a nivel oral, a nivel de lengua, por ejemplo, sin afectar a algún otro tejido u órgano, pero es extremadamente raro. Si la amiloidosis sistémica es rara, pues imagínense, ¿no? Ya la amiloidosis localizada es extremadamente extraña. Dentro de la amiloidosis sistémica tenemos dos tipos, la primaria y la secundaria. ¿Qué significa esto? La primaria es cuando debuta sin algún motivo aparente. O sea, de la nada empiezan a generarse estos depósitos, se le ha llegado a asociar a algún agente carcinógeno que pueda desencadenar este problema de la producción de proteínas. Sin embargo, no está bien establecido, no está bien descrito esta situación. Y en la amiloidosis sistémica secundaria es porque existe una enfermedad preexistente, que generalmente puede ser un proceso inflamatorio crónico, como la artritis reumatoide, como el lupus eritematoso, o alguna neoplasia, como el mieloma múltiple, en este caso. Y a raíz de esos problemas de salud es que deriva la sobreproducción de amiloide y los depósitos a nivel sistémico. También se le puede clasificar de acuerdo al tipo de proteína que predomina en esos depósitos. Principalmente los que vamos a encontrar en estas enfermedades son inmunoglobulinas de cadena ligera
y de cadena pesada, que son proteínas, te digo, con algún daño o con alguna anomalía que se van a ir depositando, ¿no? También tenemos el amiloide A sérico y la transtirretina, que son los principales tipos de proteínas que son precursores de amiloide. Pero también se han descrito hasta 36 tipos de proteínas. O sea, la verdad es una enfermedad con una amplia gama, ¿no? Y eso es lo que lo hace interesante y difícil de diagnosticar, porque son tantas cosas que tenemos que investigar en una sola enfermedad que se nos va haciendo complicado. Por eso la importancia de este caso y también la participación que podemos tener en el desarrollo de esto. Muy bien. Como les mencionaba, en la amiloidosis primaria hay un agente desconocido que se piensa que puede ser algún agente carcinogénico, el que provoque una sobreproducción de células plasmáticas. Si revisamos un poquito, las células plasmáticas son las que se encargan de producir nuestros anticuerpos, las famosas inmunoglobulinas. Pero al ser células que están proliferando de manera anormal, pues también sus productos son anormales, que en este caso son las inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas se van a ir depositando en los tejidos. No hay posibilidad de que exista una proteólisis, o sea, que se destruyan esas proteínas y por lo tanto se quedan estancadas en la matriz extracelular y posteriormente van dañando de manera crónica el funcionamiento de las células y de los tejidos. El tipo de amiloidosis sistémica secundaria es cuando existe una inflamación crónica, por ejemplo, la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune inflamatoria. Esto va a provocar activación de macrófagos, presencia de interleucina 1 y 6, que a nivel hepático provocan una sobreproducción de amiloide acérico, que es un tipo de precursor del amiloide, que también no puede ser proteolizado, o sea, no puede ser destruido, y esto se va a acumular también en los tejidos. Entonces, esto sería como la forma en la que se va produciendo esas proteínas y cómo se van depositando en los tejidos y en los órganos afectados. Es una enfermedad, como ya habíamos mencionado, muy rara, o sea, entre 8 y 12 personas por millón de habitantes, o sea, es muy poquitas las personas que llegan a padecer. Esto generalmente son hombres entre la cuarta y séptima década de vida. Y pues bueno, aquí nos damos cuenta que en el caso que les platiqué, van encajando muchas coincidencias. Y a patólogos, yo creo que en toda su vida a lo mejor les toca uno o dos casos. Sí, es muy extraño. Mira, yo tuve una sospecha de amiloidosis cuando estaba en el primer año de residencia. Ahí nos llegó una paciente que tenía características similares. Sin embargo, no pudimos hacer la biopsia por cuestiones ajenas a nosotros y ya nunca lo pudimos corroborar, pero la lengua era exactamente igual, exactamente igual. La macroglosia, la marca de los dientes. En la historia clínica la paciente tenía también problemas sistémicos que inmiscuían a los riñones, justamente. Okay. ¿Y esa Y paciente nunca fue biopsiada? ¿Se derivó? sí, se perdió como trabajamos en todas las especialidades ahí en el posgrado, nosotros la revisamos nada más, le sugerimos la biopsia, todo, pero pues ya después la paciente ya no supimos en qué departamento seguía atendiéndose, ya no fue con nosotros otra vez y no pudimos hacer la biopsia. Simplemente tuvimos la sospecha clínica. Y pues bueno, algo muy importante que mencionar es que en el 90%, 95% que menciona la literatura, estos pacientes siempre van a tener principalmente un daño renal.
O sea que hay que estar bien atentos también con los estudios de laboratorio de nuestros pacientes. Ujú. También podemos sospechar si de macroglosia, si investigar los medicamentos que esté tomando, ¿no? Si tienen algún Exactamente. efecto secundario que esté afectando la lengua. Así es, medicamentos, algún otro problema sistémico, descartar neoplasias, descartar incluso problemas de hipersensibilidad. O sea, hay pacientes que pueden tener ¿Alergias? un edema por alergia, por haber consumido algún alimento al que es alérgico, y sabemos que la alergia pues se va a manifestar con una inflamación exacerbada, ¿no? Que puede ser desde la lengua hasta las vías aéreas superiores. Entonces debemos de estar atentos, por eso te menciono esto, ¿no? De los laboratorios, que en el caso de estos pacientes, pues van a presentar algún anomalía en sus laboratorios de riñón. Uh-huh. En el caso de nuestro paciente, él siempre tuvo problemas con proteinuria, o sea, tenía proteínas en su orina, cosa que es totalmente anormal. Tenía niveles altos de creatinina, niveles altos de ácido úrico, y todo esto en conjunto pues nos indica que el paciente tiene un problema renal, uh-huh, que es provocado también por los depósitos de amiloide. No Los, permiten el funcionamiento. los amiloides hacen eso, ¿no? Interfieren en el funcionamiento de los órganos, los hacen fallar. Exactamente. Y uno de los principales, como vemos aquí en la imagen, son los riñones, el corazón, el sistema digestivo, incluyendo la cavidad bucal, los pulmones, el hígado y el sistema nervioso periférico también. O sea, realmente te puede afectar a todos niveles y en todos tejidos. Así que sí es difícil llegar al diagnóstico y pues también es difícil tratar esta enfermedad. No tiene cura, ¿verdad? No, no hay cura, se va a ir tratando de acuerdo pues a los órganos que estén implicados, ¿no? En el caso de, pues a nosotros como cirujanos dentistas o como especialistas en el área odontología, tenemos que estar al pendiente de estas manifestaciones clínicas, que son principalmente la macroglosia, que se puede dar ya la palpación con un aspecto nodular, y los nódulos cutáneos que también podemos observar en la zona facial o en las extremidades, como lo vimos en el caso de mi paciente. Me llama la atención las fotos que usted tomó de su paciente. Eso es todo lo que él puede sacar la lengua, ¿verdad? Exacto. No puede hacer esto, o sea, no, hasta ahí. Por eso tomaban las fotos como de lo que podían. Exacto. Sí, de hecho, yo no pude revisar más allá del tercio medio de la lengua. O sea, no pude ver la base de la lengua, ni Ujú. sus dientes los podía ver, porque aparte era una lengua muy rígida. Ok. Yo No se puede meter ni un espejo intraoral, nada. Ok. intenté retraer con el espejo, Ujú. pero el reflejo nauseoso y la molestia que tenía el paciente me lo impidió. Entonces, por eso las fotos son un poquito limitadas. No pude tomar más posterior la imagen, Ok. pero sí son, o sea, todas esas características, si las llegan a observar en algún paciente, las tienen que apoyar en una valoración con la historia clínica, ¿sí? Porque, pues bueno, si ven una macroglosia, tampoco es inmediatamente decir que se trata de amiloidosis, ¿no? Mejor hacer la historia clínica o en su defecto hacer una interconsulta con patología y medicina bucal para poder llevar el caso de una mejor manera. Sí, derivar al paciente si tenemos dudas. Sí, exacto, Un exacto. patólogo. Ujú. Mira, el diagnóstico, pues como ya vimos, se va a establecer a través de la biopsia, obviamente también complementando con los estudios de laboratorio, ¿no? Electrocardiograma, examen en general de orina, infinidad de estudios de laboratorio para ver cómo están funcionando los órganos, pero el diagnóstico definitivo se va a establecer con una biopsia en tinción de rojo Congo, y lo que estamos observando en la imagen es lo que se ve
una vez que usamos el microscopio de luz polarizada. Estos depósitos aquí verdes, como entre verde y amarillo, aquí los observamos también. Todos esos depósitos son las fibras de las proteínas de amiloide. Con este microscopio hay un efecto que se llama birrefringencia, que es este efecto de como rebotar la luz, pero en un color verde, y nosotros la detectamos a través de ese tipo de microscopía. Y esto es el gold standard para llamarlo amiloidosis. Con esto ya confirmamos definitivamente y pues con esto le pude dar al menos el diagnóstico a los familiares, ¿no? Supieron, Nombre supieron del de qué paciente. falleció. Sí, claro. Así es, Pau. Y bueno, en cuanto al tratamiento que mencionábamos hace rato, es una enfermedad, son enfermedades que no tienen cura. La sobrevida de un paciente no va más allá de los 5 años cuando se diagnostica. Cuando no se diagnostica, que fue el caso de mi paciente, la sobrevida es menos de 1 año. Y pues te digo, como que todo coincide con el caso clínico que les estoy presentando, porque el paciente justo llevaba más o menos 1 año de evolución cuando fallece. Cuando hay un diagnóstico se le puede dar tratamiento. En el caso de que tenga una enfermedad preexistente, pues hay que tratar, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, hay que tratar el lupus eritematoso o tratar la neoplasia. ¿Para qué? Para evitar la formación de amiloide. También hay Por quimioterapia. síntomas, como lo que vaya presentando y los órganos que estén comprometidos. O sea, tiene como varios especialistas que están dándole medicación. Sí, exacto. Aquí tienen que participar todos, ¿no? El cardiólogo, el nefrólogo, el oncólogo, incluso porque, te digo, esta enfermedad también se asocia a la presencia de algunas neoplasias, como el mieloma múltiple. También hay terapias dirigidas que van encaminadas a detener la formación de amiloide, ¿no? Cuando hay mutaciones genéticas, por ejemplo, pues hay terapias dirigidas, hay algunos medicamentos. Sin embargo, pues la mayoría de las terapéuticas son limitadas y el pronóstico sigue siendo malo para el paciente, no más allá de 5 años de sobrevida. Cuando ya aparecen los signos y síntomas en el paciente, ya las afectaciones en diferentes órganos, es que ya la enfermedad está avanzada. No hay una forma de detectarla, porque es tan rara, me imagino que no hay forma de detectarla o de prevenirla o de actuar en estadios más tempranos. Sí, cuando aparecen los signos y síntomas significa que ya hay afectación en diferentes órganos, ¿no? Que la enfermedad ya puede estar un poco avanzada y pues ya tiene afectación en diferentes órganos. Sin embargo, uno de los detalles, como mencionaba en la presentación, es la falla renal. O sea, si hay presencia de proteínas en orina y la creatinina, el ácido úrico están elevados, pues se recomienda, ¿no? Tener ahí ya como un diferencial la amiloidosis, ¿de acuerdo? Y pues si a eso le sumas que el paciente tenga algún otro problema, como esas fracturas que mi paciente tuvo de manera inexplicable porque él no tenía osteoporosis o no tenía algún otro problema óseo, pues ir sumando todos esos signos y síntomas y esas variables para sospechar, ¿no? Y además, pues bueno, en el caso del paciente empezó a desarrollar macroglosia, que también es algo característico. Y si al paciente yo lo pudiera haber recibido, ¿qué te gusta? 6 meses antes, cuando empezó con la cuestión de macroglosia, pues a lo mejor hubieran podido hacer un poco más por el paciente. No lo sé porque, pues, te digo, desconozco qué tanto daño pudiera tener a nivel cardíaco o a nivel renal, pero pues bueno, en gran parte no me interconsultaron primero porque pues nuestra especialidad, como habíamos mencionado en los otros videos, es Sí, poco conocida, ¿no? sí. Sí, sí ubican, pero ubican tal vez al cirujano maxilofacial,
al ortodoncista, al implantólogo, pero pues patología bucal necesita un poquito más de difusión, sobre todo en estos casos, porque pues la participación es importante para ayudar en el diagnóstico. Y se retrasa el tiempo en eso de que no se llega al diagnóstico y que el paciente va pasando por diferentes especialistas y no saben qué tienen o les hacen biopsias y decían que todo estaba bien. Como que van pasando por tantos especialistas y ninguno da con el diagnóstico y es tiempo perdido para el paciente. Sí, Que va exacto. avanzando la enfermedad. Sí, te digo, el paciente fue un año de evolución y lo revisó nefrología, lo revisó oncología y me parece que sí lo alcanzó a revisar reumatología por la sospecha de artritis reumatoide. Mm, Sin embargo, a ninguna de estas tres especialidades les llamó tanto la atención la cuestión de macroglosia. A los sí, oncólogos sí, pero ellos porque sospechaban de cáncer. claro. Pero a nadie se le ocurrió pues decir, oye, ¿y por qué no vamos con un dentista, no? A ver si él nos puede dar alguna indicación. Sí. O pues mucho menos a un patólogo bucal, ¿no? Porque no somos pues, tan conocidos. Sí, Así cada quien que se enfocó en su órgano, que pasaron por la vista otros síntomas y otras relaciones con otros órganos y como que en veces vemos nada más por como ejemplo odontología, lo puedo decir que nosotros nomás vemos boca y a lo mejor no me pongo a revisarle las manos a mi paciente o ver al paciente cómo camina desde que llega, o sea, hacer como nos enfocamos nada más de abra la boca, ya no veo si hay alguna asimetría. Hay que ver como que el paciente de forma integral y también nosotros lo hacemos, nos falta. sí, exacto. Es algo que nos falta a todos en general en el área de medicina, ¿no? Cada quien como que está se enfoca en una cosa y dejamos pasar datos importantes, ¿no? El cirujano dentista no nada más tiene que ver a los órganos dentarios, sino la región peribucal, la región de cuello, la región de cabeza y pues en el caso de las manos, ¿no? Las extremidades superiores que están fácilmente a nuestra vista. Claro que no vamos a hacer una exploración de abdomen o una exploración cardíaca o algo así, Sí, pero sí tener en cuenta al menos la región que tenemos a la vista. ser un Y, poquito más observador en sí, totalmente. exacto, y pues aquí nos damos cuenta de esto, los médicos y los especialistas en medicina pues se enfocan en su área y realmente de boca a veces saben poco, porque pues para eso estamos la parte de los especialistas, ¿no? Los odontólogos. Ujú. Y pues es lo que falta también un poco, ¿no? Que el médico vea que no solo restauramos dientes, que no solo se trata de puentes y resinas, sino que estas manifestaciones sistémicas podemos detectarlas y podemos participar en el diagnóstico médico completo. Pero pues para eso necesitamos ir eh, demostrando con el conocimiento pues bueno, aprovechando lugares y sitios como el que tú nos brindas para que esto suceda, ¿no? Que lleguemos a los oídos y que en un futuro un médico diga, oye, pues sabes qué, mándalo con el dentista o mándalo con el patólogo bucal o mándalo con el cirujano maxilofacial, ya que ellos son los que se encargan de esa área. Sí, Simplemente se trata de remitir de manera oportuna por el bien de los pacientes. hacer equipo. Y yo entiendo muchos odontólogos que ven este canal o estudiantes, dicen, ay, patología a mí no me gusta, a mí no, no sé, y por eso nos enfocan o nos encierran mucho en los tapamuelas, los sacamuelas, de no, somos el médico también de la boca y tenemos que, de menos no somos patólogos bucales, pero yo puedo distinguir cuando un tejido ya no es normal, no es rosado, no son las coloraciones normales. A lo mejor no voy a llegar a un diagnóstico ni diagnósticos diferenciales, nada de eso, pero el hecho de que yo revise una boca y vea, esta placa blanca no es muy normal, esto no lo veo normal, ya con eso ya las doy de gane y remitirlo al patólogo bucal. Pero el hecho de ver algo anormal en boca, es decir, a lo mejor no hago el diagnóstico, pero yo digo aquí algo no mejor que lo revise un patólogo. Ya el ver algún tejido que no es de la coloración, la textura, la forma normal,
ya con eso yo me doy con los odontólogos. Sí, exacto. Tú como odontólogo general, al menos tienes también el conocimiento de que existe una especialidad de patología bucal, ¿vale? A diferencia del médico. Entonces, aunque tú no sepas del diagnóstico, pero sabes que hay algo extraño, algo fuera de lo común, pues ya sabes a quién dirigir, Sí. ¿de acuerdo? Entonces, pues eso es lo importante. Y pues a pesar de que sean casos tan, tan raros, yo sé que difícilmente esto pues les va a llegar a una consulta del día a día, pero nos demuestra, ¿no? La importancia que tenemos, la importancia de la exploración clínica, la exploración extraoral, intraoral, la historia clínica, que siempre dejamos muy de lado, o sea, a veces por ahorrar tiempos, pero sin embargo, imagínense, ¿no? Que el paciente nos diga que ha tenido problemas renales y si nosotros podemos orientar al paciente, podemos ver sus estudios de laboratorio y detectamos algo en esos estudios de laboratorio, pues podemos remitirlo rápido, ¿no? Al especialista. Debemos de estar atentos a todo lo que está manifestando nuestro paciente, no nada más a sus problemas dentales. Sí, a mí me pasan muchos pacientes que tienen la enfermedad. No. ¿Y qué medicamento toman? Tomo este. Ah, entonces sí tiene algo, ¿verdad? Como Sí, que no exacto. relacionan como las enfermedades. Ah, pero estoy tomando esto. Ah, ¿para qué está tomando esto? Esto. O sea, ya te dicen en la lista de medicamentos, dices, bueno, claro que padecen algo. Escarbar un poquito, platicar más con el paciente. De a lo mejor me tocan pacientes que tienen diabetes, no. Ah, pero el azúcar tiene alta. Ah, sí, el azúcar sí. Y yo, ok, es que en veces no relacionan muy bien o ya son personas mayores. Hay que escarbar bien en la historia clínica y nos vamos a encontrar con cosas que a lo mejor el paciente no te pone o no te escribe en la historia o no te dice y ya hablando un poquito más con él se suelta y te dice más cosas sistémicas. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo en te digo, estos casos que ya son muy, muy evidentes y muy llamativos. Sí. Claro que sigue siendo una enfermedad muy difícil de diagnosticar. Digo, yo tuve eh, el, no sé, como la luz así divina, digámoslo, de que cuando me llegó la primera foto, me llegó el flash de amiloidosis, Ujú. eh, logré corroborar la sospecha a través de la biopsia, a través de las tinciones, etcétera, pero lamentablemente ya fue al final del paciente, ¿no? De la vida del paciente. Pero bueno, No hay esperemos forma que de prevenir, ¿verdad? Estas mutaciones de las proteínas y todo lo que nos no, platicó. no. Esto es muy aleatorio. O sea, te digo, hay la forma primaria que es totalmente desconocida el origen, se le asocia a algún agente carcinogénico que pueda provocar mutaciones en las células plasmáticas. Y la otra, pues tampoco es prevenible porque se puede asociar a artritis reumatoide, que es de origen autoinmune, al lupus eritematoso. Y lo que sí se podría prevenir es algunas infecciones a las que se asocia esta enfermedad, como la tuberculosis. Y la forma de prevenir tuberculosis, pues ya saben, ¿no? La vacuna, el no vivir en hacinamiento, cuestiones de nutrición adecuadas, etcétera. Y que si Pero tenemos también enfermedades inflamatorias, tratarlas, ¿no? sí, exacto. O sea, si tienes un artritis reumatoide o lupus eritematoso, debes de estar al pendiente, ¿no? Y al seguimiento de tu tratamiento y que cualquiera de estos datos, ¿no? De falla renal o falla cardíaca súbita, pues puede ser sospecha de una amiloidosis. Este caso está muy interesante, aunque sabemos que es muy raro, que hay muy pocos casos en 1 millón de habitantes, pero todo es información, todo es conocimiento. Ya cuando, no sé, todos los que están viendo este video, les llegue un paciente y puedan relacionar, a lo mejor les toca ese de 5 en 1 millón y lo pueden dar un buen seguimiento y le pueden dar una mejor calidad de vida a su paciente y un buen diagnóstico a tiempo. Sí, Me sí, encantó este caso que trajo, que es poco común y una enfermedad que los odontólogos no conocemos. Cuando usted me dijo, dije, tengo que leer de esta enfermedad porque no tengo idea. Sí, son cosas que tenemos conocimiento médico general.
Sí, no te creas, cuando a mí me llegó la primera imagen del paciente y me platicaron un poco eh, de sus signos y síntomas y lo que pasaba sistémicamente con él, me puse a leer inmediatamente. De hecho, todavía faltan algunas pruebas en este caso porque yo tengo la sospecha de un tipo específico de proteína que pudiera ser la que provocó todo esto en mi paciente, pero necesito hacer pruebas complementarias ya a nivel molecular, PCR o alguna otra prueba de inmunohistoquímica para detectar si realmente se trata de la proteína que yo tengo sospecha. Y si es así, pues bueno, igual en cuanto lo tenga, ya estaré haciéndolo público porque pues sí es interesante, ¿no? Dado lo raro que es esta enfermedad. Pues bueno, aunque no, tal vez no les llegue al consultorio, pero al menos nos ayuda, ¿no? A conocer un poquito más de la patología bucal y de los alcances que tenemos como especialidad médica. Yo me encontré un artículo del New England, Ajá, el Journal de New England of Medicine, y decía así como que tenía una foto de una lengua, un paciente con una lengua, y decía, macroglosia es el signo más común en la amiloidosis. Y yo decía, wow, así como el título y la foto de un paciente. Sí, sí, o sea, es de los síntomas pues signos que se pueden ver más fácil en un paciente. Y también hablaba sobre la púrpura periorbital. ajá, exacto. Y en el caso de mi paciente no tenía esta pigmentación periorbital, pero pues la macroglosia era muy evidente. Y otra cosa importante, ¿no? Que la lengua es súper accesible para la biopsia. O sea, Ujú. tomarle una biopsia a un paciente de riñón o de hígado o de grasa abdominal, pues es mucho más invasivo, es más complicado que una biopsia en lengua, Sí, ya es ¿no? de quirófano eso. Sí, exacto. Y la de lengua, pues pones un punto de anestesia local y nada más, eso sí, tienes que tomar una buena cantidad de tejido, porque recordemos que en oncología hicieron el intento de la biopsia, pero solo tomaron tejido epitelial, no llegaron al tejido conjuntivo y no había forma de observar el amiloide en esa primera biopsia. Sí, por eso decía, Hasta, no, está bien, no tiene eso. Ajá. Tomar ajá, de una buena porción y que sea profunda. sí, yo creo que si en la primera biopsia hubieran tomado tejido profundo, el anatomopatólogo que lo vio hubiera tenido al menos alguna sospecha, hubiera requerido algo más y hubiera detectado tal vez en su momento, pero pues ya tampoco hubo un seguimiento por parte de anatomía patológica. Entonces, pues bueno, aquí ya nada más lo que nos queda con el caso es estar atentos, tomar muy en cuenta la historia clínica, los signos y síntomas de los pacientes, saber interpretar estudios de laboratorio, saber en qué momento referir y en qué momento trabajar de manera multidisciplinaria, que serían como mis conclusiones de este caso. Muy interesante. Me encantó el caso. Aquí aprendimos todos. Me encantó cuando me dijo de casos raros. Dije, yo estoy dentro. Me encanta aprender y que aquí todos en Odontoblog aprendamos de especialistas como usted. Y me encanta, me encanta. Es bienvenido cuando quiera. Gracias, doctor Oscar. Aquí Patología, nada más tiene Instagram, tiene también Facebook. En Facebook estoy como patología maxilofacial y medicina bucal. Ok. Ujú. Creo que tengo el enlace en Instagram. Si no, Ok, lo, si lo no, voy se a los subir. dejamos aquí abajito en la caja de la descripción. Igual que lo sigan en ¿Ok? Instagram, porque van a aprender muchísimo, sube todos sus casos y sus historias son muy interesantes. Y también un correo para que lo contacten. También lo pueden contactar por mensaje directo de Instagram, ¿verdad? Sí, por el Insta, en el DM, ahí me pueden mandar mensaje o al correo. Y ya dependiendo pues, del caso, pues si es necesario, hacemos ya una llamada directa, ¿no? Ok. Porque pues, a veces creemos que también con una sola foto podemos llegar al diagnóstico y no es así, ¿no? Necesitamos empezar a preguntar, hacer la historia clínica, datos
pues para hacer algo de mejor manera. Sí, 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 puede ser el primer contacto ahorita en pandemia, a lo mejor de forma digital, y ya después poder atenderlo y revisarlo de forma clínica en el consultorio. Sí, claro, de hecho la forma en la que me gusta trabajar es, sí, a través de una foto inicial que me proporcionen los datos que tengan del paciente y ya con eso yo decido, ¿no? Si es necesario que yo lo vea o yo los oriento para hacer la biopsia o ya nos organizamos, ¿no? Pero sí, con gusto me pueden contactar a través de estos medios. Agradezco mucho su tiempo, que trajera tanto conocimiento, el caso clínico y nos explicara la enfermedad. Claro, Agradezco Pau, todo ¿no? su tiempo y gracias, doctor Oscar. Sabe que es bienvenido cuando quiera odontólogo. Gracias. Igual cuando tenga algún otro caso así igual llamativo, ya sabes, yo te aviso, nos ponemos bien de acuerdo. Para mí es un gusto en serio platicarles porque pues algo que considero invaluable es el conocimiento y no me cuesta absolutamente nada compartirles que todos aparte nos vayan conociendo también como especialidad y Ujú. pues bueno, en tu canal es un hecho que eso va a suceder porque tienes un alcance enorme y pues bueno, es un gusto trabajar contigo. Sí, gracias. Y los bombardeo con mucho. Me dicen, ¿les gusta patología bucal, verdad? Y yo, porque lo dicen. Tengo muchos videos de patología y muchos especialistas que han venido aquí al canal a hablar y me encanta. Me encanta buscarlos y que hablen de patología porque pues, es a lo mejor algo que no entendemos o que traemos rezagos de conocimiento de la facultad y cosas así que nos sirven a todos. Y estar viendo casos nos entrena la habilidad clínica. Agradezco mucho. Sígalo en su Instagram que es patologiabucal.nsc1 y nos vemos hasta el próximo video. Suscríbanse también aquí al canal. Gracias, doctor. Un abrazo hasta Ciudad de México. Gracias, Pau. Cuídate mucho. Nos estamos viendo. Saludos. Adiós, un abrazo gigante y mil gracias por todo. Nos vemos hasta un próximo video. Suscríbanse. Bye.